Esta no. Lo que quiero hacer aquí es... Y voy a... Ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes conocen esta página que les estoy poniendo aquí, ¿sale? Este es el departamento, es el AMID. AMID quiere decir Administrador de Manuales y Documentos. Hay una versión vieja, la primera que se hizo en la facultad. Es esta, también tiene material, también la pueden consultar, todavía está en línea. Es depa.fkim.unam.mx/AMID. Esa le tengo mucho cariño porque hay muchos profesores que todavía tienen cursos ahí, como lo pueden ver. Y esa la hice yo hace muchos años. Y a partir de esa se creó la nueva, y la nueva está mejor, no es porque, o sea, yo reconozco que las cosas van evolucionando más en cómputo, van evolucionando, y aquí está la nueva. Y la nueva tiene algo interesante, que es aquí donde dice recursos por departamento académico. Si entramos aquí, seguramente ya lo conocen, pero si alguno no lo conoce, me gustaría ilustrarlo. Entran a una carrera, esta asignatura es para cualquier carrera, entonces para cualquier carrera que lo vayan a entrar, pues funciona. Y le dicen tercer semestre, y aquí dice química inorgánica. Entramos a química inorgánica, aquí están un montón de videos, hay varios videos de la unidad 2, de la unidad 3, de la unidad 4. Entonces son videos que les pueden ayudar. O sea, la clase pasada que les decía si querían que hiciera algunos videos. Aquí hay varios. Por ejemplo, ¿no? Es el primero, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pues ustedes pueden ver. Este lo hizo Pandillán Tangarasu, un profesor originario de la región de Madrás, en la India, y que es profesor del departamento. Pero así hay muchos. Y entonces les pueden ayudar. Y también para el laboratorio, pues también lleva el laboratorio. En el laboratorio, pues hay muchos temas aquí que están grabados los videos, entonces pueden hacerlo. Entonces, es importante que conozcan todo el material bibliográfico que tienen. Entonces, bueno, ya está. Entonces, no olviden a mí que es importante. Pero, ¿dudas hasta aquí? Antes de empezar el tema, ya el contenido de la asignatura como tal. No, ninguno. No, profesor. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, y lo que tenemos aquí es una presentación. La parte 1 es origen estelar de los elementos. Esto surge de que pues, consideramos que los profesores de este departamento, lo que se da, el conjunto de profesores que enseña química inorgánica, que si están en la facultad de química, pues van a ver la tabla periódica. Pero antes de existir tabla periódica había los elementos, y antes de conocer los elementos ya existían los elementos. Pero siempre el humano se ha hecho preguntas fundamentales en relación a la ciencia. Ustedes ven que ahora estuvo de moda la sonda espacial, y que dejó un robot ahí en Marte, y que todo el mundo pudimos ver, los que quisieron ver el aterrizaje de la sonda con una tecnología impresionante, donde la NASA se gastó un montón de millones, y es para tratar de responder una pregunta fundamental de la ciencia, que no necesariamente es muy aplicada, que es ¿qué onda con el planeta rojo? ¿Qué pasó con la vida? ¿Hay vida ahí? Y todo lo relacionado con eso, ¿no? Desde la geoquímica hasta el medio ambiente de Marte. Y aquí vamos a tratar de responder otra pregunta fundamental, que es si ustedes van a estar estudiando los elementos químicos en una u otra manera, ya que si ustedes se dedican a administración de empresas químicas, pues van a vender cosas que tienen elementos químicos. Hasta que estén estudiando la parte más fundamental de la química en su futuro profesional, pues lo que van a ver es que hay una pregunta fundamental: ¿cuándo y dónde y mediante qué proceso se formaron los elementos? Entonces, toda esta plática estaría dirigida a eso. Toda esta primera sesión, que tenemos que tener ideas de algunas cosas de esto. Entonces, es interesante, es importante. Hay un montón de gente, un montón de investigación científica en el mundo. Históricamente ha sido muy importante. Para empezar,
Hay muchos premios Nobel involucrados en este tema, desde Georges Gamow hasta los últimos de física, de partículas, y, y gente que no ha sido premio Nobel, como Stephen Hawking, pero que ha sido más famosa que cualquier premio Nobel. Entonces, han estado involucrados en este tema. Entonces, conocer así muy por encimita algo de este tema, pues es como una responsabilidad civil y moral ante nuestra perspectiva de profesionales del área, ¿no? Entonces, la pregunta la repito, ¿cuándo y dónde y mediante qué proceso se forman los elementos? Vamos a tratar de responder esto. Entonces, yo les digo hidrógeno. ¿Cuándo se formó? ¿Dónde? ¿Y qué procesos fueron los que lo dieron origen? Ustedes deberán ser capaces de responder, igual que si les digo rutenio. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de verificar esto. Pues para ver esto tenemos que remontarnos a las estrellas y al universo en general. Aquí les presento una fotografía, que es una fotografía de nuestra estrella, que está en el sistema solar, nuestro Sol, y aquí hay varios elementos. Esto, fíjense, no está desde el hidrógeno, está desde el helio y termina en el hierro. Al final de esta parte de este temario, seremos capaces de entender por qué empieza en el helio y no en el hidrógeno, y por qué termina en el hierro, ¿sí? En una estrella como nuestro Sol. Y si yo me voy a otras estrellas, algunas estrellas como las Pléyades que se ven aquí, pues pueden tener elementos desde el cobalto, que es el posterior al hierro, hasta el uranio. ¿En qué elementos se forman en otras estrellas? ¿Qué procesos son los más importantes? Entonces, a estas dos diapositivas iniciales me gustaría regresar un poco más adelante. ¿Sale? Y para poderte entender todo esto tenemos que ver algunos temas: el origen del universo, origen, vida y muerte de las estrellas, procesos dinámicos en el universo, evolución química en el universo. Para lo cual en AMID les puse una tarea que no tiene fecha, no tenía fecha, bueno, sí tenía fecha hoy, que para el día de hoy tenían que leer algo, un documento. Se los puse en el Classroom, perdón, no en la vida, en el Classroom. Está ese documento. Entonces, si no lo han leído, para la próxima clase lo tienen que leer porque vamos a hacer un cuestionario a todos del tema, ¿sale? Entonces, y es fundamental que hayan leído ese texto. Es un artículo que escribieron dos profesores del departamento y que está en español. Entonces está muy sencillito y es de divulgación, o sea que no es un texto muy complicado. Para poder entender todo este tema del origen de los elementos, hay que ver desde el origen del universo hasta la evolución química del universo, pasando por todo lo que tiene que ver con estrellas y los procesos dinámicos en el universo. Dinámicos es qué movimientos hay, ¿no? Un universo estático que no cambia, que no pasa nada, no tiene sentido en este contexto. Entonces vamos a ver cuáles son los procesos dinámicos y eso va a involucrar la vida, muerte de las estrellas, su origen y la evolución química del universo. Hay muchas teorías en el universo. La más aceptada, ¿cuál es? El Big Bang, como lo dice ahí. Díganme otras teorías del origen del universo. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que conozca una teoría del origen del universo que no sea la del Big Bang? La del creacionismo, ¿Y qué dice la de creacionismo? pues tiene que Dios hizo todo, ¿Cómo? que Dios hizo todo y creó todas las cosas, por poner un Muy ejemplo. bien. ¿Y cuál es la teoría del origen del universo más popular? Es decir, la que más adeptos tiene, la que más sigue la gente. No es la del Big Bang, son las teorías creacionistas, como lo acaban de comentar muy bien, muy acertadamente, que las teorías religiosas, no solamente la religión católica, la religión cristiana, o las religiones cristianas, que son un conjunto de religiones, son las que dicen esto, desde las musulmanes, maometanos, budistas, todas las religiones, tienen una forma de explicar el origen del universo. Y estas teorías son más aceptadas por la mayoría de las personas que la teoría del Big Bang. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar con la del Big Bang? Por una sencilla razón, lo que está aquí con rojo, porque tiene evidencia. Y las otras teorías no tienen evidencia, tienen actos de fe. Y un científico se basa en evidencia.
Entonces, yo respeto mucho todas las creencias. Es algo fundamental en las personas y es algo fundamental en nuestra constitución inclusive. Pero como científico trato de ver las cosas desde el punto de vista de evidencia. Y es importante conocer las evidencias. Es muy, muy, muy importante ver qué evidencias son las que van a estar jugando un papel importante aquí. ¿Sale? ¿Por qué no avanza? A ver, ya. Para poder entender toda la teoría del origen del universo, para poder entender algunas cosas, pues tenemos que regresarnos a algunos antecedentes que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Simplemente los vamos a recordar muy rápidamente. Así. Entonces, si yo les digo nitrógeno, ¿qué hace al nitrógeno diferente del carbono? ¿Alguien me puede decir? Aparte del nombre, obviamente, y el símbolo químico. ¿Qué es lo que hace diferente al carbono del nitrógeno? Es el núcleo, ¿no? O sea, ¿Qué? diferente número de protones y neutrones. Diferente número de protones y neutrones. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que disienta de ello? ¿Qué es lo que hace que sean únicos cada uno de los elementos? Que uno se llame carbono y que otro se llame... ¿El número atómico? El número atómico, exacto, el número atómico. Si yo tomo un elemento, voy a usar la pluma, por ejemplo el carbono, yo puedo poner carbono 12. ¿Qué es eso? ¿La masa o el número atómico? El número atómico. No, la masa. La masa. Ah, sí, sí, la masa. Carbono 13 y el carbono 14. El más común de todos los carbonos es el carbono 12. Luego hay un carbono 13 que aman la gente que los químicos aman el carbono 13 más que el carbono 12, de hecho. ¿Por qué? Porque el carbono 13 es apto para hacer un tipo de estudios que se llaman de resonancia magnética nuclear. Probablemente no lo han visto ahora, pero más adelante lo verán, sobre todo los que van para la carrera química. Esos estudios de resonancia magnética nuclear lo que permiten es hacer unos análisis con unos equipos bastante sofisticados, y esos equipos bastante sofisticados, lo que hacen esos equipos es ver cómo están conectados unos átomos con otros y poder deducir la estructura de un compuesto a través de este tipo de análisis de resonancia magnética nuclear. Luego los médicos también aman el carbono 13 y el hidrógeno porque la resonancia magnética nuclear ha sido utilizada para ver imágenes en el cuerpo humano. Entonces, es una técnica. Pero el carbono 13 es visible en resonancia magnética nuclear. Luego el carbono 14 lo utilizan y lo usan mucho gente como los antropólogos. ¿Por qué? Porque tiene decaimiento radioactivo, ¿no? Porque tiene un decaimiento radiactivo y ese decaimiento radiactivo permite hacer datación, es decir, en qué fecha ocurrió de una vasija o unos huesos o un maíz que se encontró en una cueva en Tehuacán, ¿cuántos años tiene ese maíz? ¿Cuántos años tienen esos huesos? Para hacer una datación, entonces los antropólogos lo aman. Los químicos, la mayor parte de las reacciones químicas se hacen con carbono 12, aunque también se hacen con estos. Porque entonces, ¿cómo se llaman estos tres? ¿Son qué? Isótopos. Isótopos. Entonces, un isótopo es más que un elemento, que es el mismo elemento, con diferente masa. Entonces, la diferente masa se lo da el diferente número de neutrones, pero no se lo da, pero sigue siendo carbono. Este carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12, y este tiene 2 neutrones más, ¿sí? Que este. Entonces, este tiene uno más y este tiene 2 neutrones más. Entonces, el diferente número de neutrones no los hace diferentes elementos. ¿Qué es lo que los hace diferentes elementos? Diferente número de protones. El diferente número de protones. Y entonces tenemos que definir el número atómico. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo. No la masa atómica. Lo que diferencia un elemento de otro es el número atómico. Y eso es fundamental para todo lo que vamos a ver ahora. Por eso mi insistencia en verlo.
De tal manera que si nosotros lo que hacemos es que tenemos un elemento, el protio, el deuterio y el tritio, el protio son los únicos elementos, el hidrógeno es el único elemento que tiene isótopos que también tienen nombre propio y símbolo propio. Entonces el hidrógeno tiene, cuando tiene nada más un protón en el núcleo, se llama protio. Cuando tiene un protón y un neutrón, tiene masa 2 y número atómico 1 y se llama deuterio. Y un protón y 2 neutrones tiene masa 3 y se llama tritio. Sigue siendo hidrógeno. Si yo quiero cambiar de elemento, cambiarle el símbolo, ya le tengo que poner 2 protones en el núcleo, tiene que tener 2. Si tiene 3, lo llamo litio. Y si tiene 44, aquí está al revés el número. Se llama rutenio. ¿Sí? Me gusta el rutenio. Van a ver que muchas veces lo menciona el rutenio. Es que parte de mi vida trabajé con ese elemento y me gusta. Es interesante. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la masa la va a dar la suma de los protones más neutrones. Esto es de prepa, es de secundaria. Entonces, simplemente lo estoy tratando de ver. Porque hay veces que la gente dice, ¿cuál es para que se llame un elemento, cuál es el número? Y muchos llegan a contestar que es el número de electrones. Y no es cierto. Es el número de protones en el núcleo. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. y eso me da la posibilidad de poder hacer reacciones que no son químicas, que son reacciones nucleares. Es decir, en lugar de hacer reaccionar los electrones que están alrededor, hago reaccionar a los núcleos. Entonces, si yo hago chocar a un deuterio con otro deuterio que tiene número atómico 1, que tiene número atómico 1 y masa 2 y masa 2, lo que voy a obtener es la suma de 2 protones. Si esta reacción lo que hace es que se quedan pegados, es una reacción de fusión, se quedan pegados, voy a tener 2 protones y 4 neutrones, ¿sale? Digo 2 protones y 2 neutrones, lo que me da masa de 4. 2 protones y 2 neutrones, uno de cada uno. Y eso me lo convierte, al ya tener 2 protones, me lo convierte en otro elemento. Entonces, si se fijan, las reacciones nucleares son las que me dan origen a elementos diferentes. Nosotros estamos muy acostumbrados a poner reacciones químicas. Hidrógeno más oxígeno me da agua, ¿sí? Con su correspondiente balanceo. Con el mouse es difícil balancear, ¿no? Porque escribir es muy malo. Aquí yo no cambio de elementos, aquí sí cambio de elementos, ¿sí? Aquí están interaccionando los electrones, en esta aquí están interaccionando los electrones, aquí están interaccionando los partículas que están dentro del núcleo, que son protones y neutrones. Y eso se le llama una reacción nuclear. Si ahora yo tengo un helio que tiene número atómico 2 y lo junto con otro helio que tiene número atómico 2, me va a dar el elemento que tiene número atómico 4, que son 4 protones, y eso se llama berilio. Si yo sumo el número de protones y el número de neutrones, 2 y 2, de cada uno me da 4 y 8, entonces me da que tiene una masa de 8. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro elemento más pesado. Y así sucesivamente. Así es como se forman los elementos. Pero esta simplemente es la descripción de las reacciones sencillas. Así sucesivamente, yo puedo ir poniendo más pesado. Por ejemplo, aquí hay un error, esto aquí, no me fijé, pero esto no debería ser esto. ¿Cuál es el elemento que tiene el número atómico 6? El carbono. El carbono. Entonces el carbono con número atómico 6 más el helio que tiene número atómico 2, 2 y 6 me da 8 electrones. Este tenía que estar abajo. Este está mal también. Me da 8 electrones y oxígeno, que tengo 8 protones en el núcleo y 16 de masa. ¿Sale? A ver si me acuerdo de corregirlo para ponérselos. Aquí lo puse bien, 8 protones. Acá. Eso pasa, es lo que pasa y ustedes a veces no se dan cuenta. Cuando uno copia y pega, a lo mejor no corrige uno del todo. Esto fue un error mío por copiar y pegar de la reacción anterior y no la corregí y no me di cuenta que no la había corregido. Entonces lo siento por eso. Una disculpa. Luego, la reacción electromagnética.
La radiación electromagnética pues es una onda electromagnética que ustedes conocen muy bien y los diferentes tipos de ondas electromagnéticas son todos iguales. La única diferencia es que la longitud de onda, es decir, la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle, es la longitud de onda y lo que caracteriza a una por otra. Y tenemos que podemos tener frecuencias, radiación electromagnética de muy diversas longitudes de onda. Aquí dice frecuencia, se fijan, aquí dice frecuencia, aquí dice wave. Entonces, se fijan, una wave es una onda. ¿Y por qué le llaman esto de aquí? Aquí es la longitud de onda. ¿Sí? Contra más grande, menos energética es. Porque hay una ecuación que nos regaló Max Planck, que nos dice que la energía de esa radiación electromagnética es igual a una constante que se llama constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de esa vibración. Y yo lo que veo es que frecuencia, ¿qué es? Esta frecuencia, que es el número atómico, la letra griega nu, es igual a C, que es la velocidad de la luz entre lambda. En pocas palabras, la energía de una radiación electromagnética es igual a H por C entre lambda. ¿Qué quiere decir? Es inversamente proporcional a la longitud de onda y directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, por eso a veces cuando tenemos el espectro de, todo el espectro, es decir, todas las longitudes de onda, a veces le llamamos frecuencia y a veces le llamamos onda, porque a veces hablamos de longitud de onda y a veces frecuencia, pero pues, son interconvertibles con esas ecuacioncitas que les puse ahí, son muy fáciles. Entonces, la menos energética son las más largas. Entonces, la menos energética son estas de aquí, las que están aquí en el color verde, luego las frecuencias de radio, las frecuencias, las microondas, luego la radiación infrarroja, y luego entramos a lo que a nosotros nos interesa como humanos. ¿Por qué? Porque el ojo humano lo que puede ver es este cachito nada más. Luego algunos insectos pueden ver mucho del ultravioleta, nosotros ya no vemos ultravioleta. El ultravioleta es más energético, por eso cuando vamos a la playa nos ponemos bloqueador solar, y bloqueador solar es contra los rayos ultravioleta, porque el ultravioleta es más energético y daña más nuestra piel. Röntgen, que fue el inventor de, bueno, el descubridor de los rayos X y el inventor de las primeras máquinas de rayos X, murió por efectos de la radiación porque se sometió muchas veces a radiación, igual que Marie Curie. Además que Marie Curie era radiación atómica, esto era radiación electromagnética, porque esta, como es de muy corta longitud, muy pequeña frecuencia, muy corta longitud de onda, esta longitud de onda tan corta la hace muy energética. Recuerden que es inversamente proporcional. ¿Sí? Al ser muy energética, daña las células. Y todavía más energéticas son los rayos gamma. Entonces, las reacciones nucleares, la mayor parte de la energía involucrada en las reacciones nucleares son estas, en la formación de elementos. Los rayos X y los rayos gamma. Sin embargo, pasa por todos. Por eso nosotros vemos el Sol con luz visible. Afortunadamente no nos llegan muchos rayos gamma ni muchos rayos X, y la atmósfera protege bastante. También muchos rayos ultravioleta, y por eso por eso podemos vivir, por eso pudieron evolucionar los humanos. Por esto. Se fijan, aquí tenemos que la radiación ionizante es esta. Radiación ionizante quiere decir que es la radiación que nos hace daño a las células, a los seres vivos. Estas que están en esta longitud. Pero no solamente tenemos longitud de onda, también tenemos muchas otras partículas, y las partículas pueden ser, la luz se puede explicar como onda o como partícula, y si hablamos de partículas le llamamos fotones, pero tenemos muchas otras partículas como los positrones, que es como la masa de un electrón, pero positivo, neutrinos, antineutrinos, protones, neutrones, electrones. Recuerden que los más comunes para nosotros son los electrones, neutrones y protones. Y los electrones son 1836 veces más pequeños, o de menor masa, mejor dicho, que los protones o que los neutrones, ¿sí? La masa de los protones y los neutrones es básicamente la misma, pero tienen diferente carga. Los neutrones neutros, los protones positiva y los electrones negativa. Todo eso ya lo saben, pero hay muchas otras partículas. Neutrinos, antineutrinos, positrones, fotones, etcétera, que vamos a requerir de ver. Bueno. Obviamente, para poder explicar de dónde salen los elementos, tenemos que recurrir
al origen de los elementos. Y para poder explicar el origen de los elementos tenemos que recurrir al origen del universo. Ya les mencionamos que la teoría del Big Bang es la más común de todas. ¿Ven el video o no lo ven? Sí se ve. Ok. Sí, se ve. Busqué videos del Big Bang y me salió eso. ¿Quién puede decir cuál es el error fundamental de este video? El error más evidente de este video. Muy interesante, veanlo. Tiene audio, muy bien. Muy bien, tiene audio. No había sonido. Para que el sonido se propague tiene que tener un medio, como es una vibración mecánica, el sonido. No tiene sentido hablar de sonido en el vacío. Entonces no hay música en el vacío. Entonces, ese es lo primero. Y luego hay algunos errores, por ejemplo, la forma en que se ponen aquí este anillo que se expande en 2 dimensiones, no es lo normal, etc. ¿Sale? Entonces, pero pues es una explosión, y una explosión más o menos así se conceptualiza el Big Bang. Hay muchos otros caminos, vamos a ver un video donde lo conceptualizan diferente, y un poquito más moderno, más para los años 2000, de estos conceptos del Big Bang, porque estas teorías del Big Bang son desde los años 60, de 1960 en adelante. Y lo que nos dice es que toda la materia estaba contenida en un punto. Permítanme. Entonces, la teoría del Big Bang es una teoría que, si se conceptualiza de la manera más sencilla, más simple, es bastante simple. Simplemente la materia estaba contenida en un punto, se estabilizó de alguna manera y explotó. Entonces expandió toda la materia, dando origen a lo que conocemos ahora. Si nosotros vemos, conceptualizamos qué es una explosión, tiene varias características una explosión. Al principio una explosión es bastante calurosa. Es decir, hay una energía y normalmente eso se transforma en una temperatura. Hagan un experimento. Entonces, yo los invito a que hagan un experimento. Ahora es difícil porque acaba de pasar las Navidades, bueno, no hace mucho y estamos muy lejos de la independencia. Pero si les quedó por ahí una paloma de esas de 20 pesos, 50 pesos, ¿saben qué es una paloma? Sí. ¿Qué es? Sí. Sí, pues es un cohete. Es un cohete. Un cohete. Es también lo que se le conocen como petardos, ¿no? Un explosivo. Si ustedes agarran una paloma de 20 pesos y ustedes la ponen en la palma de su mano y la encienden, ¿qué va a pasar? Va a explotar. ¿Qué van a sentir? Primero van a sentir una onda de choque. ¿Por qué explota? Explota por una cuestión muy sencilla. Ocurre una reacción química muy rápida y cuyos productos de reacción son gases que se expanden rápidamente y violentamente hacia afuera. Es algo parecido a lo que pasa en el Big Bang. Si ustedes pudieran, si ponen la paloma de 20 pesos en la mano y la prenden, van a sentir que se siente calorcito. Aparte sienten como si les pegaran con un bat de béisbol en la mano, ¿no? Porque sienten la onda de choque de los gases que chocan contra su mano. Si la onda de choque y la paloma no nos engañaron y es de buena calidad, posiblemente les arranque 2 o 3 dedos o les haga una buena herida. Por eso lo hacen el que quiere, ¿no? Pero si ustedes ponen la mano después de la explosión, no necesariamente van a sentir gran calorcito. Ese calor se disipa rápidamente. Y todo el humo que generó, toda la materia que generó la explosión, el gas, en el caso de la paloma, lo que se ve es que se va difuminando. Lo mismo pasó con el Big Bang. Toda la materia empezó a expandirse y la temperatura empezó a disminuir. Y hay muchas conceptualizaciones de esto. Una de las conceptualizaciones es más moderna. Les voy a poner el video. Vamos a ver
qué dice, ¿vale? Vamos a poner atención. Si no se oye, me avisan. No, creo que el sonido No no se se escucha. escucha, profesor. No se escucha, profe. ¿No se escucha? Ven. Permítanme un momento. Un segundo. Hasta nuestros días. Para ello, haremos uso de la teoría de la inflación cósmica. Sí, ya se oye. ¿Ya se oye? Vale, entonces va. Y de paso, aclararemos ciertos malentendidos acerca de esos primeros instantes en los que todo se formó. Empecemos por la famosa explosión llamada Big Bang. Lo primero que debes saber es que no fue ni de lejos una gran explosión, sino un periodo de expansión que aumentó el tamaño del universo al menos 1 quintillón de veces en una pequeñísima fracción de un segundo. Pero eso no es todo. Con tu permiso, voy a hacer que la cabeza te eche humo diciéndote que el Big Bang no ocurrió en un punto concreto, sino en todos lados y al mismo tiempo. Aunque suene raro, la conclusión a la que llegaron los investigadores es bastante lógica. Sabiendo que desde el comienzo del universo hay zonas que no han tenido tiempo de comunicarse porque la luz no ha recorrido toda la distancia entre ellas, ¿cómo es posible que, aún así, todo el cosmos sea homogéneo e isótropo? Es decir, ¿cómo es posible que, mires en la dirección que mires, todo se vea igual? Así es como comenzó la idea de que el Big Bang ocurrió en todas partes, pues es la única solución a esa inexplicable homogeneidad. Por otra parte, este hecho hace que la pregunta ¿dónde está el centro del universo? Ni siquiera tenga sentido, puesto que nada tiene su origen en un mismo punto y, además, el espacio se expande en todas direcciones, por lo que, desde nuestra perspectiva, todo el universo se aleja de nosotros, haciendo que la Tierra parezca el centro de este. Sin embargo, esto es solo cuestión de perspectiva. La realidad es que cualquier lugar en el que nos encontremos será el centro del universo para nosotros, o, dicho de otra forma, no existe ningún centro. Para entender esta expansión del espacio, te recomiendo que veas nuestro vídeo sobre la energía oscura. Una vez aclarados estos conceptos acerca del Big Bang, comenzamos con la inflación cósmica. Para ello, utilizaremos una pequeña analogía. Antes de la violenta expansión, existía un campo llamado inflatón, el cual era como un folio arrugado. En cierto momento se produjo una excitación en este campo que provocó que se expandiera muchísimo, en torno a 1 quintillón de veces, como decíamos al principio del vídeo. Esto causó que las arrugas del folio desaparecieran casi totalmente, haciendo que el espacio adquiriera una curvatura muy plana. Tras esos primeros momentos, la expansión se calmó y la energía del inflatón dio lugar a toda la materia del universo. Este proceso se conoce como recalentamiento, aunque generalmente se le suele decir Big Bang, que no es un nombre muy apropiado que digamos, pues da lugar a las confusiones de las que ya hemos hablado al principio del vídeo. Como veis, la inflación cósmica soluciona muchas cuestiones. Sin embargo, con lo que os hemos explicado hasta ahora, aún falta una última cosa: explicar las pequeñas heterogeneidades del cosmos. Esto significa que, a pesar de ser homogéneo, hay ciertas diferencias a escalas más pequeñas, puesto que está formado por zonas de vacío y zonas con más acumulación de materia. Este aspecto heterogéneo se debe a que el inflatón mantuvo pequeñas deformaciones cuando se expandió y, con el paso del tiempo, se han convertido en grandes pozos donde se acumula la materia, formando galaxias, ya que, aunque más lento, el espacio continúa expandiéndose. Y hasta aquí toda la explicación sobre la inflación cósmica, aunque el vídeo no termina aquí. Ya que hemos estado hablando sobre algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, vamos a explicar brevemente uno de los métodos que más información nos aporta acerca de los primeros momentos del universo. Hablamos del fondo cósmico de microondas, abreviado como CMB,
que, aunque nos proporciona información del cosmos 400.000 años después del Big Bang, siguen siendo los primeros momentos de nuestro universo. Durante esos 400.000 años, toda la materia se encontraba en un estado de plasma a altísimas temperaturas, que impedía que los átomos se formasen, por lo que los protones y electrones estaban separados, sin formar estructuras de carga neutra. Esto provocaba que los fotones, las partículas de la luz, estuvieran continuamente interaccionando con los protones y electrones, haciendo que no pudieran viajar en línea recta mucha distancia. Sin embargo, cuando el plasma se enfrió y los átomos se fueron formando, los fotones dejaron de interaccionar con estas partículas y comenzaron a viajar sin interrupciones. A lo largo del tiempo, la expansión del universo ha provocado que esta radiación haya perdido tanta energía que sus ondas pertenezcan al rango de las microondas, de ahí su nombre. Finalmente fue detectada en la Tierra, por lo que podemos decir que es un eco del universo 400.000 años después del Big Bang, el cual nos ha ayudado a comprender muchísimas cosas sobre el cosmos. Y ahora sí, deja un like si te ha gustado el vídeo, pues nos ha llevado mucho tiempo realizarlo, y por favor comparte para que más gente se entere de esto, y hasta la próxima. Bueno, lo que les quería decir es, tradicionalmente oímos el Big Bang, etcétera, y como una explosión. Las teorías más modernas, como ya lo han visto, las consideraciones más recientes de las últimas décadas, dicen que no es un solo punto, pero para el caso, para nuestros intereses, pues es como si fuera un punto, ¿no? Como si aisláramos un trocito del universo que estaba en expansión y lo analizáramos qué está pasando. Al final de cuentas, el inflatón se desplegó y empieza a ocurrir esto, o lo que sería equivalente el Big Bang, o la era del recalentamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio toda la materia estaba a una temperatura muy, muy, muy grande. En las primeras fracciones de las fracciones de las fracciones, tan grande como dicen los 32, a esta temperatura no puede existir la materia como la conocemos ahora. Está rota a través y se forman subpartículas atómicas, ¿no? Ya los protones y neutrones ni siquiera pueden existir sin otras partículas. Cuando vamos enfriando, se empiezan a reconocer las primeras partículas, pero cuando llegamos a 10 a la 10 grados centígrados, que es casi un segundo después, entre un segundo y un segundo, ya reconocemos las primeras partículas subatómicas como las que conocemos ahora, y cuando llegamos a 3 minutos, ya conocemos los primeros elementos. ¿Sale? Entonces, al principio estaba increíblemente caliente el reciente universo, y un segundo después ya empezaba a haber neutrones que se podían descomponer en positrones, electrones y neutrinos. Luego había protones que con un electrón me daban un neutrón más neutrinos, y otro neutrón más un electrón me dan un protón más un antineutrino. Es neutrino y es antineutrino. Entonces podemos ver las primeras reacciones nucleares, y las primeras reacciones nucleares, lo que es interesante de visualizar es que se cree que fueron estas. Esto es simplemente son hechos con cálculos teóricos y algunas observaciones experimentales de aceleradores de partículas como el del CERN, famosísimo, son que hasta películas tiene. Y es que las partículas se pueden interconvertir en otras dando energía o a través de energía. Si yo hago chocar un protón con un electrón a gran velocidad, me va a dar un neutrón y me va a dar neutrinos. Y eso yo lo puedo medir, se ha hecho experimentalmente. Entonces, estas reacciones para dar las primeras partículas que me van a dar origen a los primeros elementos, ya se conocía, se sabe que son estas, se han podido reproducir algunas de estas experimentalmente. Cuando la temperatura baja ya alrededor de unos pocas decenas de millones de grados Kelvin, es decir, ya estamos mucho más fríos, ya está más razonable, esos protones con neutrones empiezan a formar elementos e isótopos un poco más pesados. Y estos son los primeros elementos que se forman en el Big Bang. La temperatura es todavía suficientemente alta y también es muy alta la densidad. El concepto de densidad, que es importante para las reacciones nucleares, es como muy evidente, pero no necesariamente lo visualizamos así. Para poderlo visualizar así, permítanme hacerles la siguiente analogía. ¿Quién me puede decir cuál es el metro
la estación de metro que más gente tiene a las 7 de la mañana? Yo creo que Pantitlán. Pantitlán tiene fama, ¿verdad? Entonces, Pantitlán, si ustedes entran a las 7 de la mañana a un vagón de metro en Pantitlán, ¿cómo es la densidad humana? ¿Alta o baja? Alta. Muy alta. Alta. ¿Y cómo es la frecuencia de choques? Es decir, También o de alta. rozones o de contacto físico humano, alta o baja. Alta. Alta. Pues, ¿y cómo es la probabilidad de que ustedes reaccionen porque ya les metieron el codo donde no debían, o la mano, o alguna otra cosa? Pues también muy alta. También muy alta. Y entonces, ¿ustedes qué pasa? Tienen una reacción exotérmica. Se enojan, le dan el codazo al vecino, o le insultan, o le hacen lo que ustedes creen conveniente, ¿sale? Dependiendo de las cosas. Hay veces que la mayor parte de las veces, la mayor parte de los choques, chocamos sin querer, ¿no? Todos estamos tan hacinados ahí que no queremos chocar, pero pues es inevitable. Lo mismo pasa con las reacciones nucleares. Contra la densidad sea más grande, la probabilidad que ocurran reacciones nucleares es más alta. Entonces, las reacciones nucleares tienen dos parámetros críticos. El primero es una energía mínima para que ocurran, que se traduce a través de temperatura, y otra es una densidad suficiente. Si nosotros vemos que se está expandiendo el universo, estos elementos recientemente formados, ¿qué le va pasando a la densidad? La densidad baja, porque se está expandiendo. Y si ustedes lo ven en una dimensión es 1 en R, pero si lo ven en una dimensión tridimensional es 1 en R al cubo. Es decir, conforme va aumentando cada unidad de distancia, el radio de la esfera de expansión, en un radio, una estructura tridimensional, la distancia baja, la densidad baja al cubo, es decir, baja mucho más, 1000 veces más cada unidad, ¿sí? Entonces, la densidad baja muchísimo y la temperatura baja muy rápido. Entonces, empezaron a formar los primeros elementos con este tipo de reacciones, pero la densidad y la temperatura bajan tan rápidamente que no se pudieron formar más elementos. ¿Por qué? Porque es como una casa. Si yo quiero construir una casa, esto es una casa, esto es una casita. ¿Qué es lo que tengo que poner primero? Un ladrillo, y luego otro ladrillo, y luego otro ladrillo. Si yo quiero obtener el que tiene el número atómico 1, ¿qué tengo para obtener el siguiente elemento? Tengo que tener 2 protones, y para obtener el siguiente elemento tengo que tener 3 protones, y para obtener el siguiente elemento tengo que tener 4 protones. Y no estamos hablando de la masa, ¿sale? Entonces, necesito elementos cada vez más pesados para construirlos más pesados. De la misma manera que yo necesito tener más ladrillos para que poder ir construyendo una barda más alta, ¿sale? Entonces, si yo ya no tengo condiciones para que se pueda seguir construyendo elementos más pesados, porque la densidad y la temperatura bajaron muy rápidamente, lo que sucede es que después del Big Bang ya no se van a poder, unos minutos después del Big Bang, 3 minutos después, 5 minutos después del Big Bang, ya no van a poderse dar estas reacciones nucleares, porque no tienen las condiciones necesarias. Hagan un experimento para que vean cómo son las condiciones. Toman frijoles, los echan en una olla, les ponen agua y prenden a la estufa. ¿Cuánto tiempo tardan en cocerse los frijoles? Como 2 horas, 2 horas y media. Como 2 horas, ¿verdad? Contra más nuevos sean los frijoles, tardan un poco menos. Pero sí, como 2 horas. Y si ponemos garbanzos, ¿cuánto tardan? ¿Nadie ha cocinado garbanzos? Tienen que ponerse a cocinar garbanzos. Más todavía, los garbanzos son mucho Como más. 40 minutos. Pues hay de todo, pero normalmente tarda más que los frijoles. Pero bueno, ¿qué pasa si ahora en lugar de hervir el agua, poner a hervir el agua, le ponen el agua simplemente a 40 grados centígrados con una vela? ¿Cuánto tardan los frijoles en cocinarse? Un día. Todavía más. Pues nunca se cocinan, ¿verdad? Hasta que no hay una cierta temperatura mínima, un umbral mínimo,
no se van a cocinar los frijoles. Lo mismo con los elementos. Si ya no tenemos condiciones, si ya se acabó el gas y ya no tenemos la llama de la estufa, no se van a cocinar los frijoles, no vamos a poder seguir preparando los frijoles. Lo mismo pasa con los elementos. Si no tenemos las condiciones necesarias, no se van a poder hacer. Lo único es que para poder hacer eso, necesitamos de los bloques anteriores, de elementos más ligeros para construir los elementos más pesados. En el caso de los frijoles, pues todos son iguales, ¿no? Por cierto, había unas ollas hace muchos años, y creo que ahora las siguen vendiendo por ahí, que son unas ollas para cocinar en la noche, que son muy convenientes para la gente que trabaja. Llegan en la noche y ponen la olla llena de agua, con sus frijoles, con su sal, con sus condimentos. ¿Qué le ponen de condimento a los frijoles? Se aceptan propuestas. Epazote. Epazote. Cebolla y ajo. Cebolla, ajo, Ajo. epazote. Hay quien les pone un poco de chorizo, hay quien les pone un poquito de tocino. Sabe rico también. Pero bueno, a cada uno su gusto, ¿no? Y estas ollas, lo que hacían era, ustedes la ponían en la noche, la tapaban, no era una olla de presión, era una olla nada más simplemente para que no se evaporara el agua, se condensaba el agua y volvía a escurrir a la misma olla con el tiempo. Y esta olla calentaba hasta 75, nunca bebía el agua, pero necesitaba toda la noche para cocinar los frijoles. Y sí se cocinaban, pero si estaba abajo de 75 grados, no había manera de cocinar los frijoles. Se quedaban duros. Entonces, hay una temperatura mínima en la cual las reacciones ocurren, químicas y nucleares. Estamos muy acostumbrados a la química, pero las nucleares también ocurren en este mismo sentido. Entonces, después de los 3 primeros minutos, ya tenemos los primeros elementos, y los elementos que tenemos después del Big Bang son el hidrógeno con todos sus isótopos, deuterio, hidrógeno, brotio, tritio, el tritio muy poquito, helio y un poquillo de litio. Si se fijan, el litio tiene 3 protones y 3 neutrones, ¿sale? El helio tiene 2 y 2. 2 y 2. El deuterio tiene un protón y un neutrón. El protio tiene nada más un protón. Puede haber neutrones por ahí. También hay radiación electromagnética. Entonces, después del Big Bang, después del universo, no había elementos pesados. No había nada más que eso. Si queríamos formar un compuesto, tenía que ser de hidrógeno, helio o litio. No podíamos formar más compuestos químicos. Pero lo más importante es cómo esta teoría tan locochona, esta teoría tan loca, permítanme un segundo que están tocando. No me tardo nada, ¿sale? Perdón, jóvenes, es que estamos de obras en la calle y se rompió una tubería. Entonces estaban tocando para tener una emergencia. Bueno, regreso. Entonces, esta teoría loca que ya estamos explicando cuáles elementos se forman y todo esto, está bien loca porque está bien fumada, ¿a poco no? Es más fácil decir cualquier otra cosa que esta teoría bien loca. Tiene evidencias, y las evidencias, ¿cuáles son? La primera evidencia es la radiación de fondo. Cuando nosotros analizamos la radiación que hay en el fondo del universo, vemos que hay una radiación que corresponde a una temperatura de 2.7 Kelvin. Esta temperatura se ve más o menos homogénea en todo el universo, ¿sí? Esta misma temperatura, y con la mayor parte de la intensidad está así. Y esto, si los físicos van viendo cómo se va enfriando, después del Big Bang, que son como 13.800 millones de años, base, lo que da como consecuencia es que se vaya enfriando desde esos millones y millones de grados centígrados hasta 2.7 Kelvin en la actualidad. Es como una reminiscencia. Si no hubiera habido esa explosión, no tendríamos en todos lados esta energía o esta radiación de fondo. Otra evidencia la da uno de los grandes astrónomos de todos los tiempos, que se llamó Edwin Hubble, y Edwin Hubble lo que midió fue la velocidad en función de la distancia
¿sí? La velocidad de las estrellas o algunas galaxias. Y ya utilizó pues, instrumentos más sofisticados. Pues, al encontrar esto, Edwin Hubble lo que encontró fue que las galaxias parece que se están alejando de nosotros, que es lo que mencionaba el video hace rato. Y esto lo descubrió por una cosa que se llama el cambio al rojo o el cambio al azul, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico. No es nada del origen del universo. Es un fenómeno físico que nos permite descubrir que las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Sale? Y es un fenómeno muy sencillo, que se da en todo momento. ¿En qué consiste? Si tengo un objeto que está emitiendo ondas y este se está moviendo, para un observador que está viendo al coche, esas ondas van a estar más cortas. Para el que está dentro del coche van a estar de esta manera, un poco más largas. Si llegan a tocar cables, ya bajaré yo, que tienen problemas con el agua. Vale. Y para un observador que se está alejando el coche, se alargan las ondas. Si eso lo traducimos a nuestro planeta Tierra, una galaxia que se aleja a nosotros, la luz que nosotros vemos, va a tener una longitud de onda más larga que una longitud de onda si se estuviera acercando. ¿Sale? Y va a tener una longitud de onda diferente a los que estemos aquí adentro. Entonces, la longitud de onda más larga es la que se alejan. Hay una serie de televisión que ya se terminó, pero que podemos ver, y a mí me parecía entretenida, que eran de unos nerds científicos, no sé si la llegaron a ver, que se llama Big Bang Theory. ¿La llegaron a ver? Sí. El personaje, el más nerd de todos los personajes, se llama Sheldon Cooper, y el personaje Sheldon Cooper, si no lo han visto, véanla. En uno de los episodios los invita a una fiesta de disfraces, y como es nerd de la ciencia, se disfraza de efecto Doppler. Entonces, cuando yo vi este episodio, me moría de la risa, porque claro, era un emisor de radiación que tiene diferente longitud de onda, y conforme se va alejando, la longitud de onda va aumentando, ¿sí? Del emisor, que es el emisor. Entonces, la camiseta de efecto Doppler me pareció muy interesante, muy apropiada, pero pues ¿cuánta gente entiende que esa camiseta es del efecto Doppler? Pues claro, cuando llega a la fiesta y dice, es que yo vengo de efecto Doppler, nadie lo entiende. Y claro, la mayoría de las personas que estaban viendo ese capítulo de la televisión tampoco entendían por qué era de efecto Doppler. Y eso es algo bastante común porque nosotros cuando lo vivimos diario. Cuando nos paramos en la calle y estamos aquí y de repente vemos que una ambulancia viene por acá, un coche, oímos como el motor, el ruido del coche hace, y cuando pasa justo enfrente de nosotros hace, y cuando se aleja de nosotros se oye el sonido más grave. Por eso vimos el cambio de sonido justo cuando pasa enfrente de nosotros. ¿Me alcanzaron a escuchar? Y es que las ondas de sonoras que emite el coche, cuando nos acercamos se comprimen, se oyen más agudas, porque son de menor longitud de onda, y cuando se alejan se oyen más. Pero al cuate, las personas que van en la ambulancia, siempre lo oyen de igual tono, no oyen los cambios. Es un cambio relativo con respecto al observador. Y gracias a eso, Edwin Hubble pudo ver que las galaxias se están alejando de nosotros porque tienen un corrimiento rojo. ¿Cómo lo vio? Viendo la luz de las estrellas. Si ven una estrella, tienen una composición química parecida. Fíjense, la composición química viene dada por este tipo de líneas. Los colores y las líneas negras, que son es el espectro de emisión, es lo que emite cuando están excitados los elementos. Y se fijan, son iguales. Es igual, tengo aquí dos chiquitas, luego tengo el azul, pero no corresponden a la misma energía. El de abajo, tiene más contribuciones al rojo que el de arriba. Está más corrido hacia el color rojo. Y si yo analizo diferentes galaxias, yo puedo ver el color a diferentes distancias que tiene diferentes cambios al rojo. Eso quiere decir que se están alejando y hasta se puede medir la velocidad. Es decir, las que están más cerca tienen una velocidad menor que las que están más lejos. Aquí está de otra manera. Entonces los corrimientos al rojo
bueno, en inglés les ponen redshift. No encontré algo en español y no me puse a traducirlo, me perdonarán. Y aquí está. Y esto simplemente quiere decir que antes las galaxias ahora están muy alejadas, pero si regresamos la película, se van acercando, y el origen del universo es que estuvo en un punto. Por eso la primera especulación del Big Bang fue que el origen del universo estaba en un solo punto. Cuando explota, se origina todo. Pero ahora lo que se está viendo es que no hay un punto central, sino que que esto ocurrió en todo el universo a la vez, entonces todo se está alejando de todo, básicamente. Pero esa es la película del origen del universo. Y esa explosión genera un montón de radiación que se enfría y vemos la radiación de fondo. Entonces tenemos ya dos evidencias experimentales. El alejamiento de las galaxias, evidenciado a través de el efecto Doppler y la radiación de microondas. Ojo, una pregunta típica de exámenes, dime una evidencia experimental del Big Bang y explícala. Y me ponen el efecto Doppler y me explican el efecto Doppler. No, el efecto Doppler no es ninguna evidencia, es lo que nos ayuda a observar eso. Lo que es la evidencia es el alejamiento de las galaxias de nosotros, o entre todos está alejando. Esa es la evidencia fundamental. Es como decir a ustedes, a ver, una cámara de vigilancia vio que robó la tiendita de la esquina. ¿Cuál es la evidencia? Pues que robó la tiendita. La cámara nos permitió ver que ese tipo robó la tiendita. No realmente, la cámara es el aspecto físico que nos permitió visualizarlo, pero no es la evidencia real, ¿sí? Para hacer esto, los científicos dijeron, bueno, para la radiación de fondo tiene que estar puesta más o menos de forma pareja en todos lados, si es así. Y mandaron un satélite en los años 90, en 1992, si mal no recuerdo, fue cuando se publicaron los primeros resultados. El satélite fue una compañía, bueno, no fue un país en particular, fueron varios países, en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, mandaron un satélite que se llamaba satélite COBE, que tenía una antena con muchos detectores, y la tarea que tenía era apuntar sus detectores a diferentes regiones del universo y eso hacerlo por varios años, y trazar un mapa de la radiación de fondo. Y así lo hizo. Cuando se publicó en los periódicos, salió en primera plana, en 1992. Yo en 1992 ya había nacido, a diferencia de ustedes, y yo me acuerdo de haber visto esta foto en los periódicos. Yo en aquel entonces pues no entendía bien a bien, tan claramente, qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué era esa foto? Que porque le ponían de relevancia. Y decían, se ha comprobado el origen del universo. Y en los periódicos, en aquel entonces era el Excelsior, el Universal, La Jornada. En todos estos periódicos salió esa foto. Y la gente la veía y decía, ¿y qué tiene que ver esa foto rara con el origen del universo? Pues no sé, pues será, ¿no? La evidencia. Y lo entendían. Y lo que es que la radiación de fondo, las zonas más claras, más azul claro que ven, son 2.7 Kelvin. 2.7 Kelvin. No 0 Kelvin, ni más Kelvin. Lo que se calcularon los físicos teóricos. Y hay zonas más calientes. Las zonas más calientes es donde hay materia, donde hay estrellas, donde hay galaxias. Pero está distribuida aleatoriamente. Si nosotros lo vemos en el visible, ¿qué es esto? Se ve así. Si nosotros lo vemos en diferentes UV o en rayos X, lo vemos así. Pero es exactamente lo mismo. En todas las longitudes de onda que ustedes miden, lo pueden ver. Y lo que se comprobó es que tenían 2.7 Kelvin. Y hay zonas de acumulación porque hay actividad nuclear en las estrellas y eso genera energía. Y hay zonas frías de 2.7 Kelvin. Así es nuestro universo. Y salió en todas las noticias. Fue interesante. Entonces, el panorama general del Big Bang es que se empieza a expandir y hasta los 3 minutos es cuando se forman los elementos que estamos poniendo aquí, los 3 minutos, ¿sí? Y estos 3 minutos ya se forman los elementos y después ya no se forman más elementos. Poco tiempo después ya se enfrió hasta 6.000 grados centígrados, de 10 millones a 100 millones a 10.000 grados centígrados. Eso quiere decir que las condiciones ya no daban para poder formar más elementos.
Entonces, ¿dónde se forman los elementos? Aquí está un poquito la evolución del universo, que es el Big Bang, la expansión, la era inflacionaria, y luego vamos a ver esto. Lo vamos a regresar a este esquema un poquito más adelante. En resumen, las teorías experimentales son la radiación de fondo, las galaestrellas y demás objetos se alejan radialmente con respecto a un punto, o entre sí más bien, más que a un punto. Y también otra evidencia experimental es la abundancia de los elementos. Lo que nos dice es que el elemento más abundante tendría que ser el hidrógeno y el helio, porque son los primeros que se formaron y los únicos que había. Efectivamente, el hidrógeno y el helio son por mucho los más abundantes. Entonces ya tenemos los primeros explicados, los primeros 3 elementos: hidrógeno, helio y un poco de litio, y los demás no existían. En nuestro antiguo universo, hace 13.700 millones de años, no había más elementos. Entonces, ¿dónde se formaron esos elementos? Pues vamos a verlo. Antes es que, ¿por qué no se formaron más elementos? Que sería una buena pregunta, porque la temperatura y presión bajaron muy, muy rápidamente, o densidad, y solo se formaron los 3 primeros. Entonces, las fechas así aproximadas son 15.000 millones de años del Big Bang, 13.800 es el consenso último más común. ¿Y de dónde salieron los otros? Pues tenemos que ver esto. Esta gráfica me gusta mucho porque representa algo muy interesante, que nosotros estamos muy metidos en nuestro mundo y medimos todo con la vara que nosotros medimos. No estamos considerando otras cosas. ¿A qué me refiero? Que para nosotros una temperatura alta es con la que nos quemamos la mano, y una temperatura baja es con la que nos sabe frío en la boca algo que bebemos, o cuando salimos a la calle y nos da frío. Es una temperatura fría o baja. Y eso no es cierto. En el universo puede haber muchas temperaturas, desde 100 grados centígrados hasta millones de grados centígrados. En un planeta y en el medio interestelar se dan estas temperaturas. En la superficie de una estrella se da esta. En una estrella estable se da 1.000.000 de grados, 10 millones de grados en una estrella normal en el interior. Y ¿cómo está la materia en esas condiciones? 100 grados centígrados o menos, la materia puede estar como moléculas y como sólidos, o 100 grados Kelvin. Kelvin, lo estamos poniendo Kelvin. 100 grados Kelvin o menos, la materia está en forma de moléculas y sólidos. Pero si ya nos vamos a 10.000 grados centígrados, tenemos átomos neutros, ya no tenemos ni siquiera moléculas. Los enlaces químicos se rompen y dan origen simplemente a átomos neutros que se separan. Y un poquito más de temperatura y empezamos a ionizar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un átomo neutro, por ejemplo el litio, y lo caliento mucho, pues lo que voy a obtener es litio más y el electrón por ahí flotando. Es decir, la temperatura es tan grande que yo le puedo arrancar electrones a este elemento. Y si yo quiero calentar todavía más, lo que voy a tener ya no son los electrones, voy a tener núcleos y electrones. Y si yo caliento más, voy a partir los núcleos y voy a tener partículas elementales. Y entonces, dependiendo de la temperatura, se van a dar unas cosas u otras. Pero en la naturaleza, nosotros como estamos habituados a estar en este intervalo, no consideramos este otro intervalo. La abundancia, el hidrógeno, se fijan, es 12 en una escala logarítmica. Aquí esto quiere decir 10 a la 12 contra 10 a la 9, es decir, son miles de veces más abundante el hidrógeno que el siguiente elemento, y millones de veces más abundante el hidrógeno que el uranio, por ejemplo. Pues bueno, lo que ya tenemos es gas, y ese gas era hidrógeno, litio y poco más. Y ese gas, lo que sucede es que se va a ir condensando y concentrando en un núcleo. Este núcleo, por atracción gravitatoria, se va a condensar, se va a apretar, y esa densidad aumenta. Y los choques entre los átomos van a aumentar, porque aumenta la densidad, y todo esto es por la contracción gravitatoria. La contracción gravitatoria es como yo y las galletas. Cuando yo veo galletas, las galletas, mi cuerpo atrae a las galletas, todas las galletas son atraídas hacia mí.
Aquí en la materia en común, lo que está pasando aquí es que la masa atrae al resto de la masa que hay en el centro. Entonces se comprime a sí misma. Y eso hace que se genere una alta densidad. Es decir, nuevamente estamos cambiando las condiciones. Y esto me trae a colación las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuántas fuerzas existen en la naturaleza? ¿Quién me puede decir? 4, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Y cuáles son esas 4? Muy bien, 4. La nuclear fuerte, la nuclear débil, La gravedad. Ajá. ¿Y cuál otra? Gravedad. Falta El una. magnetismo. Electromagnetismo, muy bien. Electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y la gravedad. Los químicos y el mundo en general, ¿cuál es la fuerza que nota? La gravedad. La gravedad y el electromagnetismo. Todas las reacciones químicas están regidas por el electromagnetismo, pero las interacciones nucleares están regidas por la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Que se lo digan a Marie Curie. Marie Curie, la famosísima mujer científica que ganó 2 premios Nobel, uno de física y uno de química, cuyo marido era un francés, Pierre Curie. En realidad el apellido Curie es del marido, que también fue premio Nobel, pero la más valiosa era ella. Pues trabajaba con elementos radioactivos. De ahí la famosa frase que le dijo Pierre Curie a Marie Curie. ¿Cuál fue la famosa frase que le dijo Pierre Curie a su esposa Marie? ¿Quién me lo puede decir? Historia pura y dura. ¿Nadie? ¿Sí ubican a Pierre Curie y a Marie Curie? Sí. Sí. Esa no me la sé. Sí, yo tampoco. Pues es me la muy sé. fácil. Sí, pero no sé qué le... Dijo, María, estás radiante. Porque Pues sí. trabajaba con radioactividad, ¿no? Y de eso murió, desafortunadamente. Pero bueno, mal chiste, pero a ver. Regresaremos aquí esto un poco más adelante, pero así es como se forman las estrellas. Quisiera dejar la clase aquí, porque si no se vuelve mucho choro, monólogo, y es aburrido, se cansan y dejan de pelar y dejan de entender. Pues vamos a dejarlo aquí. Entonces ya sabemos aquí algunas cosas fundamentales, que son las partículas, lo que caracteriza un elemento para que se podamos llamar de esa manera, es decir, el hidrógeno porque se llama hidrógeno, el nitrógeno porque nitrógeno, el oxígeno porque oxígeno. Si yo les digo oxígeno, le digo 8 protones, yo estoy hablando de lo mismo. Pero si le digo masa 16, no necesariamente estoy hablando de oxígeno. Para ser oxígeno tengo que hablar de protones. Y posteriormente, ya sabemos el origen del universo, la teoría del Big Bang. Me van a leer ese artículo, que ya se los dejé ahí en el AMID. Y vamos a empezar la clase que entra vamos a empezar a discutir algunas cosas de lo que ya vemos aquí y vamos a hacer algo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, está bien. Bueno, rápido, es que había puesto, lo que no entendí más o menos es de que hay, en las reacciones nucleares, hay veces en las que, igual en el artículo, igual ahorita en una diapositiva, que una reacción igual da cosas diferentes. Sí, O sea, claro. por ejemplo, la del hidrógeno 2, con otro hidrógeno 2, pues daba una cosa y esa misma reacción daba otra cosa. O sea, pues no sé cómo sea Dependiendo de posible. las condiciones. Es como los frijoles nuevamente. Pones frijoles Bueno, a 100 grados centígrados. ¿Qué te va a dar? pues, cocidos, ¿no? Unos frijolitos cocidos bien ricos. Pones Ujú. frijoles a 1000 grados centígrados. ¿Qué te va a dar? Pues ya una pasta, ¿no? Ya todo calcinado. Lo calcinado, ¿verdad? Depende de Ok, las condiciones. Las reacciones nucleares dependen fundamentalmente de 2 cosas que las había mencionado. La primera es la densidad y la segunda es la temperatura. No sé si saben lo que fue el proyecto Manhattan. Sí, lo de la bomba nuclear. La bomba nuclear. En el proyecto Manhattan, durante la bomba nuclear, lo que trataban de hacer ellos era tener una masa grande y partirla en 2. Para eso necesitaban una densidad crítica de la masa y una densidad crítica de un isótopo fisionable y una energía mínima, que era
partículas que chocaban, neutrones en particular, con eso, y lo pudiera partir en dos. Entonces, en el proyecto Manhattan buscaron eso. Entonces, todas las reacciones nucleares necesitan una mínima masa, una mínima densidad y una mínima energía. Cuando tú cambias eso, te puede dar diferentes productos. Por eso, de ahí los diferentes productos. Va, Sí. está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Profesor, ¿las diapositivas están en el AVI? Estas no, pero se las pongo en, si quieres se las pongo en el Classroom. Classroom. Ah, ok. Sí, por favor. Muchas gracias. Tengo unas diapositivas muy parecidas en el AMID. Entran en el AMID con mi nombre y ahí están. En el AMID mío, no en el del departamento. Y ahí están. Nada más que ya le he metido alguna diapositiva más. Ok, profe, gracias. Pero se las comparto. Normalmente se las comparto como PDF porque pesan menos. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra